¿Puedes creerlo? Fue en el año 2021, exactamente 50 años después del jueves de Corpus Christi. Las imágenes de las personas gritando enfrente de su residencia, asesino, a Luis Echeverría, aún me estremecen. Es inquietante ver cómo el pasado sigue vivo en el presente. Esas heridas que creíamos cerradas siguen abiertas en el corazón de la gente. Parece que la historia nunca nos abandona, ¿verdad? En 2021, a 50 años de la matanza del jueves de Corpus Christi, decenas de personas reunidas frente a su residencia le gritaban asesino al expresidente Luis Echeverría. Las fronteras entre el poder político y el crimen organizado se habían diluido en México. Presidentes como Luis Echeverría en los 70, Carlos Salinas de Gortari en los 90, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el siglo XXI. Echaron a perder una oportunidad de oro para retomar las riendas del país que se fue al despeñadero. la fuerza. En el 2012, jóvenes del movimiento Yo Soy 132 le gritaron asesino a Felipe Calderón durante su intervención en la 9ª Semana Nacional de Transparencia. Ha habido otros casos en los que se cuenta. Él y Carlos Salinas de Gortari son considerados los presidentes mexicanos más espurios, pues sus elecciones estuvieron empañadas por el fraude. Espurio. Espurio, falso, ilegítimo. En 1988, Carlos Salinas de Gortari fue elegido presidente, en unas elecciones en las que el sistema del cómputo de voto tuvo una falla que llevó a un corte en la transmisión de los resultados preliminares, En el cual se invirtieron 17 millones de dólares. Una semana después, Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional PRI, resultaba ganador con 50.6%. Espurio. Espurio. Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, coalición de partidos de oposición, que obtuvo el 31.12% de los votos y de quien se presume pudo ser el triunfo, alegó fraude en el proceso electoral. Espurio. Observadores nacionales e internacionales. señalaron que las elecciones fueron marcadas por desigualdad en el acceso a los medios de comunicación Influencia indebida del gobierno en el proceso. y falta de transparencia en el conteo de votos. Espurio. Días antes de la elección, Francisco Javier Obando Hernández y su secretario Román Gil Heraldez, Responsable del cómputo electoral nacional y militantes del Frente Democrático Nacional, colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas, fueron asesinados a balazos en la Ciudad de México. Aunque las acusaciones de fraude abundan, no hay consenso sobre si el proceso fue fraudulento o si la victoria de Salinas de Gortari tiene legitimidad. Ernesto Zedillo gobernó entre el 1 de diciembre de 1994 y el 30 de noviembre del 2000. Entre 1996 y 1997, el Instituto Nacional de Combate contra las Drogas intervino los teléfonos de varios integrantes del Cartel de Colima, liderado por los hermanos Jesús, Luis y Adam Amezcua Contreras, y miles de horas de sus conversaciones quedaron grabadas. En una llamada del 2 de diciembre de 1996, se oye el nombre de una colaboradora del cartel. Nilda Patricia Velasco de Zedillo, esposa de Ernesto Zedillo, a quien mencionan como ayudante del cártel en un problema de posesión de tierras. En un documento confidencial de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, FEATS, se confirmó la relación de la esposa, cuñados y suegro del expresidente con ese grupo de narcotraficantes. Espurio. En el año 2000, todo pareció cambiar. Tras 71 años consecutivos en el poder, el PRI perdió las elecciones. Y por primera vez se celebraba una elección presidencial en condiciones óptimas, pues a la ciudadanía se le habían presentado 3 candidatos con proyectos relativamente diferentes. El ambiente no fue de temor, sino de clamor por el cambio. El aparato estatal ya no pudo sesgarse demasiado en favor del candidato oficial. La información difundida por los medios resultó menos inequitativa que en el pasado. Hubo observadores externos efectivamente imparciales. La institución encargada de vigilar el proceso y contar los votos fue confiable, y Vicente Fox, candidato del PAN,
ganó las elecciones. En 2006, con una diferencia de 233.801 votos de ventaja, apenas el 0,56% de la votación total, Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional, PAN, ganó las elecciones presidenciales frente a Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, PRD. En una entrevista concedida al país España, Andrés Manuel López Obrador pidió la revisión de 130.000 mesas electorales. Porque había encontrado casillas que habían sido abiertas. Falsificación de actas, Violaciones a las leyes electorales con intervención de organismos privados en las campañas políticas, más la intervención indebida del gobierno federal, encabezado por Vicente Fox, en apoyo del candidato de su partido, con utilización de recursos públicos, anomalías, presiones e inconsistencias en los conteos finales, entre muchos otros hechos e impugnaciones que tendrían lugar en relación con esta polémica elección. López Obrador acusó a Felipe Calderón de fraude y aseguró que él había ganado las elecciones. En agosto del 2006, el Tribunal Electoral dijo no haber encontrado ninguna prueba de fraude y declararon electo a Felipe Calderón, el presidente espurio. Durante su campaña, Calderón apeló a los viejos temores contra la izquierda arraigados durante la Guerra Fría, pero actualizados al ligar a López Obrador con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, con mensajes populistas en los que sin mayor argumentación afirmaban que López Obrador era un peligro para México. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador, un peligro para México. Táctica similar a la utilizada por la derecha en Colombia y en otras partes del continente, incluido Estados Unidos, donde Trump también la usó, en la que el viejo temor al comunismo lo acuñaron en un nuevo vocablo, gestado en Colombia por Álvaro Uribe. El castrochavismo. Uribe, castrochavismo. Trump, castrochavismo. Felipe Calderón, castrochavismo. Esto dijo Calderón en una entrevista con la periodista Denise Merker. La verdad, ya si gano Denise, como dicen en mi tierra, haya sido como haya sido. O sea, no importa. No, sí importa, pero yo respeto la opinión que tenga todo el mundo. Muchos se resistirán a pensar de que representamos la mejor opción para los mexicanos. En febrero de 2006, en un evento proselitista, la periodista Lidia Cacho le reclamó. Así es, directamente se lo dije. Le dije, Genaro García Luna está implicado protegiendo a los cárteles que se dedican a la trata y explotación de mujeres y que son parte importante de las redes de feminicidios seriales de Juárez, que ahora han crecido a Chihuahua y que están expandiendo hasta Matamoros, que lo estábamos documentando desde entonces. Y su respuesta fue muy puntual, dijo, caiga quien caiga, se acordarán ustedes de que era su frase favorita, caiga quien caiga, de justicia, ¿no? Y mucha gente cayó, pero no de ellos. Durante su presidencia, Calderón aseguró que iba a intensificar la lucha contra los carteles de la droga en México. En 2006, desplegó a miles de soldados y policías federales para combatirlos, lo que desencadenó un aumento en la violencia en todo el país. A partir del segundo año de gobierno de Calderón, el número de muertes violentas fue un ascenso hasta alcanzar su punto máximo en el 2011. 14.006 homicidios en 2008. En 2009, 19.803. 25.757 en 2010. Y en 2011, 27.213 homicidios dolosos. Según la Procuraduría General de la República, PGR, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se dieron más de 121.000 muertes violentas en este periodo. De acuerdo con Human Rights Watch, en vez de impulsar investigaciones judiciales adecuadas, el gobierno de Calderón divulgó, en enero de 2011, una base de datos de 34.000 homicidios que atribuía a la violencia asociada con la delincuencia organizada. Daniel Wilkinson, en el artículo México, Violencia y Opacidad, publicado en El Universal el 10 de octubre de 2018, afirma que la primera etapa de la guerra contra el narcotráfico comenzó el 11 de diciembre de 2006, con la llamada Operación Conjunta Michoacán. Según una nota de Francis Riley, publicada en El País el 17 de diciembre de 2006, cerca de 15.000 hombres armados, entre militares, soldados y marinos federales, se enviaron a Michoacán, la tierra natal de Felipe Calderón, para supuestamente poner freno a la producción, venta y tráfico de drogas.
2 días después, el gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, anunció un operativo similar en su estado con la cooperación del gobierno federal. Al comienzo del 2007, estos operativos se extendieron a los estados que conforman el Triángulo Dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa. En febrero de 2007, el gobierno federal extendió dichos operativos a los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Durante los primeros 18 meses de la presidencia de Calderón, el gobierno mexicano invirtió aproximadamente $7.000 millones en la guerra contra el narcotráfico. Durante el primer año, la iniciativa Mérida proporcionó a México $400 millones en equipo y entrenamiento. Según informes de diversas organizaciones de derechos humanos y comités de familiares de víctimas, durante el gobierno de Felipe Calderón, las desapariciones se exacerbaron por cuenta de su falsa guerra contra el narco. Durante el periodo de la llamada Guerra contra el Narco, las desapariciones forzadas ya no solo se cometieron en contra de activistas, luchadores sociales o defensores de derechos humanos, sino también en contra de la población en general. La mayoría de las víctimas de desaparición forzada fueron jóvenes, trabajadores, migrantes y mujeres, personas que no pertenecían a movimientos sociales o organizaciones políticas. Todas fueron justificadas como parte de la guerra contra el narco, y estas desapariciones se caracterizaron en muchos casos por ser desapariciones colectivas, desapariciones de más de una persona realizadas en un mismo hecho, que fueron ejecutadas principalmente en los estados en donde se tenía mayor presencia de cuerpos militares y policíacos. En Michoacán, entre 2010 y 2011, decenas de jóvenes de colonias populares y zonas marginadas fueron desaparecidos de manera colectiva por policías y por los grupos de operaciones especiales del Estado, GOES. El informe de la ONU plantea que en el sexenio de Calderón, las desapariciones forzadas, además de ser un mecanismo de eliminación y control de la disidencia política, se convirtieron en un mecanismo de control social más amplio, para infundir miedo y terror entre la sociedad. Igual que en Colombia, e igual que en muchos países del continente. Somos tan parecidos que aquí en México, copiando la política de mano dura de Álvaro Uribe en Colombia, Calderón aumentó el presupuesto de gasto de defensa en un 62,8% y a los generales y a otros oficiales de alto rango del ejército les aumentó en algunos casos más del 1000%. Algunos pasaron de ganar 14.602 pesos mensuales en 2006 a 171.792 pesos al mes durante 2007, un aumento descomunal de 1.076%. Tanto nos parecemos que el 3 de enero de 2007, Felipe Calderón apareció uniformado de militar rindiendo tributo a los soldados marinos y policías, lo mismo que hizo el presidente Iván Duque en Colombia, cuando en medio del estallido social apareció en un comando de atención inmediata, a los que llamamos CAI, vestido de policía en un momento en que la policía colombiana estaba siendo cuestionada por su evidente abuso de la fuerza y violación de derechos humanos. El colgado invertido. El colgado invertido otra vez. ¿A quién representa el colgado ahora? Tal vez a mi gente, a mi país, a México en esos momentos. Señala un sacrificio inútil. Significa egoísmo. ¿Y qué podemos hacer para revertirlo? El mago. A lo que según muchos significa la buena elección. La suma sacerdotisa otra vez, que es la acumulación de la experiencia. ¿La memoria? Sí, la memoria, que es la que defendemos acá.